Imagina despertar mañana y descubrir que toda tu civilización, todo lo que conoces, ha desaparecido. No hay internet, no hay electricidad, no hay ciudades. Estás completamente solo con tu tribu en una isla perdida, y el resto del mundo te ha olvidado durante 30.000 años. Suena a ciencia ficción, pero esto es exactamente lo que le sucedió a los sentineleses, la tribu más aislada y misteriosa del planeta. En North Sentinel, una pequeña isla en el Océano Índico, vive un pueblo que rechaza todo contacto con el mundo exterior, que ataca con flechas a cualquiera que se acerque, y que guarda secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la evolución humana. Hoy vas a descubrir la verdad detrás de esta civilización perdida, y te garantizo que lo que estás a punto de escuchar te dejará completamente paralizado. North Sentinel es una isla de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados ubicada en las Islas Andamán, un archipiélago que pertenece a la India, pero que geográficamente está más cerca de Myanmar y Tailandia. Esta pequeña porción de tierra cubierta de selva tropical densa es el hogar de los sentineleses, una tribu de entre 50 y 500 personas, nadie lo sabe con certeza, que han vivido completamente aislados del resto de la humanidad durante un período de tiempo tan largo que resulta casi incomprensible. Mientras el resto del mundo pasaba de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce, del Imperio Romano a la Revolución Industrial, de las guerras mundiales a la era digital, los sentineleses permanecieron exactamente igual, cazando, recolectando y viviendo como lo hacían nuestros ancestros hace 30 milenios. La historia de North Sentinel es la historia del aislamiento más extremo jamás documentado. Estos no son simplemente indígenas que viven de manera tradicional, son literalmente los últimos representantes de las primeras migraciones humanas fuera de África. Un linaje genético que se separó del resto de la humanidad hace tanto tiempo que constituyen prácticamente una rama diferente en el árbol genealógico humano. Los estudios genéticos limitados que se han podido realizar sugieren que los sentineleses son descendientes directos de los primeros humanos que salieron de África hace aproximadamente 70.000 años, y que llegaron a las Islas Andamán hace entre 30 y 60.000 años. Desde entonces han permanecido completamente aislados, sin mezcla genética con otras poblaciones, sin influencia cultural externa, sin contacto alguno con el desarrollo del resto de la humanidad. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Los sentineleses no solo están aislados por accidente o por geografía. Ellos eligen activamente rechazar el contacto con el mundo exterior y lo hacen de la manera más violenta y definitiva posible. Cualquier persona que intente acercarse a su isla es recibida con una lluvia de flechas. No hay negociación, no hay curiosidad, no hay ningún interés en conocer qué hay más allá de su pequeño paraíso selvático. Para ellos, el mundo exterior simplemente no existe, o si existe, es una amenaza mortal que debe ser eliminada inmediatamente. Esta actitud hostil no es nueva, no es el resultado de algún trauma reciente o de un malentendido cultural. Es una política que han mantenido consistentemente durante siglos, posiblemente durante milenios, y que ha garantizado su supervivencia en un mundo que ha visto desaparecer a innumerables culturas indígenas. La primera referencia documentada a los habitantes de North Sentinel data de 1871, cuando un grupo de expedicionarios británicos, liderados por Maurice Vidal Portman, un oficial colonial obsesionado con estudiar a las tribus de las Andamán, intentó hacer contacto. Portman y su equipo desembarcaron en la isla y encontraron aldeas abandonadas, pero ningún habitante. Los sentineleses habían huido a lo profundo de la selva al detectar la presencia extranjera. Portman, en un acto que hoy consideraríamos absolutamente repugnante, pero que en aquella época se consideraba investigación antropológica, secuestró a 6 sentineleses, 2 adultos mayores y 4 niños. Los llevó a Port Blair, la capital de las Andamán, con la intención de estudiarlos y civilizarlos. El resultado fue desastroso. Los adultos murieron rápidamente, probablemente de enfermedades contra las que no tenían inmunidad, y los niños fueron devueltos a la isla cargados de regalos.
Nadie sabe qué contaron estos niños a su tribu sobre el mundo exterior, pero es muy probable que esta experiencia traumática reforzara la política de aislamiento absoluto que los sentineleses mantienen hasta hoy. Durante las décadas siguientes, North Sentinel fue en gran medida dejada en paz. La isla estaba demasiado alejada, era demasiado peligrosa, y francamente, no había nada allí que interesara a los colonizadores británicos. Pero en la década de 1960, cuando la India se convirtió en una nación independiente y comenzó a explorar y administrar sus territorios remotos, el gobierno indio decidió intentar hacer contacto con los sentineleses. No por razones coloniales o de explotación, sino por preocupación genuina por el bienestar de esta tribu aislada y por el deseo antropológico de estudiar y entender una cultura tan única. Así comenzó una serie de expediciones de contacto que durarían más de 30 años y que revelarían tanto sobre los sentineleses como sobre nosotros mismos. El antropólogo Trilok Nath Pandit fue uno de los principales responsables de estas misiones de contacto. Entre 1967 y 1991, Pandit y su equipo realizaron docenas de expediciones a North Sentinel, intentando establecer una relación pacífica con la tribu. La estrategia era simple, al menos en teoría. Se acercaban a la isla en barcos, se mantenían a una distancia segura de la playa y dejaban regalos. Cocos, plátanos, cerdos vivos, utensilios de metal, telas de colores brillantes. La idea era que los sentineleses asociaran a los visitantes con cosas positivas y eventualmente perdieran el miedo al contacto. Durante años, el resultado fue siempre el mismo. Los sentineleses aparecían en la playa armados con arcos y flechas, apuntaban amenazadoramente a los visitantes y ocasionalmente disparaban flechas que caían al agua cerca de los barcos. A veces tomaban los regalos después de que los visitantes se retiraran. A veces los ignoraban completamente, y en alguna ocasión incluso los destruyeron o los enterraron en la arena. Pero hubo momentos excepcionales, instantes fugaces en los que pareció que el contacto podría ser posible. En 1991, por primera vez en la historia documentada, un grupo de sentineleses aceptó regalos directamente de las manos de los visitantes, sin mostrar hostilidad. Las imágenes y videos de este encuentro son extraordinarios. Se ve a hombres, mujeres y niños sentineleses acercándose cautelosamente al agua, tomando cocos de las manos de los antropólogos, algunos incluso subiendo brevemente a los barcos para explorar. Fue un momento histórico que pareció marcar el comienzo de una nueva era en la relación entre los sentineleses y el mundo exterior. Pero fue efímero. En las expediciones posteriores, la hostilidad regresó. Los sentineleses volvieron a rechazar el contacto, volvieron a amenazar con flechas, y quedó claro que aquellos momentos de apertura habían sido una anomalía, no el inicio de una tendencia. Y antes de continuar con esta historia increíble, si estás disfrutando este contenido y quieres más narraciones fascinantes sobre los misterios más profundos de nuestro mundo, suscríbete al canal y deja tu like. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote historias que te volarán la mente, como esta que estamos explorando ahora sobre la tribu más misteriosa del planeta. En 1996, el gobierno de la India tomó una decisión histórica. Después de décadas de intentos de contacto que habían producido resultados mínimos y que potencialmente ponían en riesgo tanto a los antropólogos como a los sentineleses, se decidió oficialmente abandonar todos los esfuerzos de contacto. North Sentinel fue declarada zona de exclusión absoluta, con un perímetro de 5 kilómetros alrededor de la isla donde está prohibido cualquier acercamiento. La decisión se basó en múltiples factores. Primero, los sentineleses habían dejado absolutamente claro que no querían contacto. Segundo, el riesgo de transmitir enfermedades para las que no tienen inmunidad era demasiado alto. Y tercero, desde una perspectiva de derechos humanos, los sentineleses tienen el derecho fundamental de vivir como elijan, sin interferencia externa. Esta decisión convirtió a North Sentinel en probablemente el lugar más inaccesible del planeta, más prohibido que cualquier instalación militar secreta, más aislado que la Antártida,
Un pedazo de tierra donde literalmente no puedes poner un pie sin arriesgarte a ser arrestado por el gobierno indio o asesinado por los habitantes locales. Pero la historia no termina ahí. El aislamiento de los sentineleses continuó siendo noticia mundial en ocasiones dramáticas. En diciembre de 2004, el tsunami masivo del Océano Índico devastó las costas de múltiples países, matando a más de 230.000 personas. Las Islas Andamán fueron severamente afectadas, y había preocupación genuina de que los sentineleses pudieran haber sido completamente aniquilados por las olas gigantescas. Días después del desastre, helicópteros de la Guardia Costera India sobrevolaron North Sentinel para evaluar los daños. Lo que vieron fue asombroso. Un guerrero sentinelés parado en la playa, disparando flechas hacia el helicóptero, completamente ileso, completamente desafiante. Los sentineleses habían sobrevivido. Algún conocimiento ancestral, alguna memoria cultural de tsunamis previos, los había llevado a moverse tierra adentro antes de que llegaran las olas. Mientras las poblaciones costeras modernas, con toda su tecnología, fueron tomadas por sorpresa y sufrieron pérdidas catastróficas, estos cazadores-recolectores prehistóricos leyeron las señales de la naturaleza y se salvaron. Este incidente reveló algo profundo sobre los sentineleses que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre ellos. No son simplemente primitivos o atrasados. Son sobrevivientes extraordinariamente adaptados a su entorno específico. Han desarrollado un conocimiento ecológico de su isla que es probablemente más sofisticado y detallado que cualquier estudio científico que podríamos realizar. Conocen cada planta comestible, cada fuente de agua, cada patrón climático, cada señal que la naturaleza envía antes de un desastre. Este conocimiento no está escrito en libros ni almacenado en computadoras. Vive en la tradición oral, en las historias que los ancianos cuentan a los jóvenes, en las prácticas que se han transmitido sin cambios durante centenares de generaciones. En un mundo donde gran parte de la humanidad ha perdido completamente la conexión con la naturaleza, donde la mayoría de las personas no podría sobrevivir una semana sin supermercados y tecnología, los sentineleses representan una forma fundamentalmente diferente de existencia humana. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo viven realmente? ¿Qué sabemos sobre su cultura, su organización social, su vida cotidiana? La respuesta honesta es, muy poco. Todo lo que sabemos proviene de observaciones a distancia, de los breves encuentros durante las expediciones de contacto, y de comparaciones con otras tribus andamanesas que sí han sido estudiadas. Los sentineleses son cazadores-recolectores. No practican la agricultura, no domestican animales excepto posiblemente perros, no tienen cerámica, no trabajan metales. Su tecnología material es extremadamente simple, pero extraordinariamente efectiva. Fabrican arcos y flechas con bambú y madera, canoas rudimentarias talladas de troncos, cestas tejidas, refugios simples hechos de hojas y ramas. Sus flechas son de punta plana, diseñadas para cazar peces y aves, no para la guerra, aunque ciertamente las usan de manera efectiva para defenderse de intrusos. Viven en pequeñas comunidades dispersas por la isla. Probablemente grupos familiares extendidos de entre 20 y 40 individuos. No hay evidencia de ninguna estructura política centralizada, ningún jefe supremo o gobierno formal. La organización social parece ser igualitaria, basada en relaciones de parentesco y en la toma de decisiones comunales. Los hombres, mujeres y niños que han sido observados durante los encuentros breves parecen saludables, activos y físicamente robustos. No muestran signos de desnutrición o enfermedad crónica, lo que sugiere que su dieta y estilo de vida, aunque simple, es nutricionalmente adecuada y sostenible. Su dieta se basa en lo que la isla y el mar les proporcionan. Pescan en las aguas poco profundas alrededor de la isla, cazan cerdos salvajes que habitan la selva, recolectan miel, frutas, raíces y moluscos. No hay evidencia de que cocinen la carne. Los estudios de otras tribus andamanesas sugieren que podrían comerla cruda o apenas chamuscada sobre fuego. Sí sabemos que conocen el fuego,
ya que se han observado fogatas desde la distancia. Pero cómo lo obtienen y mantienen sigue siendo un misterio. Algunas tribus andamanesas tradicionalmente cargaban brasas constantemente encendidas porque no sabían cómo crear fuego desde cero. Dependían de rayos naturales para obtener nuevas fuentes. Si los centineleses comparten esta característica, significa que alguien en la tribu tiene la responsabilidad crítica de mantener el fuego vivo constantemente. Una tradición que se remonta potencialmente a decenas de miles de años. Su idioma es completamente desconocido. Ningún lingüista ha podido estudiarlo, ninguna grabación clara existe. Las pocas vocalizaciones capturadas durante los encuentros breves no son suficientes para ningún análisis significativo. Lo que sabemos es que su idioma es completamente distinto de cualquier otra lengua andamanesa conocida, lo que refuerza la teoría de que han estado aislados durante un período de tiempo extraordinariamente largo. El lenguaje evoluciona, cambia constantemente, y el hecho de que el idioma sentinelés sea mutuamente ininteligible con el de tribus vecinas que comparten ancestros comunes sugiere decenas de miles de años de separación lingüística. Esto significa que los sentineleses, literalmente, no pueden comunicarse con ningún otro ser humano en el planeta. Son lingüísticamente únicos, portadores de un idioma que podría contener estructuras gramaticales, conceptos y formas de entender el mundo que no existen en ninguna otra lengua humana. Su religión y cosmovisión son igualmente misteriosas. Las observaciones limitadas no han revelado ningún tipo de ritual religioso obvio, ninguna estructura ceremonial, ningún objeto que parezca tener significado espiritual especial. Esto no significa que no tengan creencias religiosas o espirituales. Simplemente significa que no las expresan de maneras que sean visibles para observadores externos. Otras tribus andamanesas tradicionalmente tenían cosmologías complejas centradas en espíritus de la naturaleza, en el sol y la luna como seres ancestrales, en prácticas chamánicas de curación y comunicación con el mundo espiritual. Es razonable suponer que los sentineleses tienen algo similar, un sistema de creencias que explica su lugar en el cosmos, que da significado a la vida y la muerte, que conecta el pasado ancestral con el presente cotidiano. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de los sentineleses es su actitud hacia los extraños. No muestran ninguna curiosidad hacia el mundo exterior. Esto es extraordinariamente inusual. La curiosidad es un rasgo humano universal. Los niños de todas las culturas son naturalmente curiosos sobre cosas nuevas y diferentes. Pero los niños sentineleses que fueron observados durante los encuentros de 1991, aunque se acercaron brevemente a los barcos, no mostraron el tipo de fascinación prolongada que esperaríamos. Tomaron algunos objetos, los examinaron brevemente y luego perdieron interés. Es como si estuvieran culturalmente condicionados desde una edad muy temprana para desconfiar y rechazar todo lo externo, como si el aislamiento fuera tan central a su identidad cultural que cualquier amenaza a ese aislamiento fuera instintivamente rechazada. Esta actitud tiene sentido desde una perspectiva de supervivencia. La historia del contacto entre poblaciones indígenas aisladas y el mundo exterior es uniformemente trágica. En prácticamente todos los casos documentados, el contacto ha resultado en el colapso demográfico de la población indígena, generalmente debido a enfermedades infecciosas, pero también debido a violencia, explotación y la destrucción de sus formas de vida tradicionales. Los sentineleses, ya sea a través de alguna memoria cultural, de encuentros desastrosos en el pasado distante, o simplemente por intuición, han adoptado la única estrategia que garantiza su supervivencia: rechazo total del contacto. En un mundo donde la globalización ha homogeneizado culturas, donde prácticamente no quedan lugares verdaderamente remotos, los sentineleses han logrado lo imposible: mantenerse completamente fuera del sistema global. Pero este aislamiento tiene un costo. Los sentineleses viven con recursos limitados en una isla pequeña. Su población probablemente fluctúa debido a eventos naturales, enfermedades, escasez de alimentos. No tienen acceso a ningún tipo de medicina moderna, lo que significa que infecciones simples, complicaciones en el parto, accidentes
pueden ser fatales. No tienen comercio con nadie, lo que significa que están limitados exclusivamente a los recursos que su isla proporciona. No tienen ninguna capacidad para obtener ayuda externa en caso de desastre natural. Son, en el sentido más absoluto de la palabra, completamente dependientes de sí mismos y de su entorno inmediato. Esta es una existencia precaria, vulnerable, donde un solo evento catastrófico podría aniquilar a toda la población. Y esta vulnerabilidad se manifestó de manera trágica en 2018, en un incidente que capturó la atención mundial y reavivó el debate sobre los sentineleses. John Allen Chau, un misionero cristiano estadounidense de 27 años, decidió que era su misión divina llevar el cristianismo a los sentineleses. A pesar de conocer las leyes indias que prohíben el acercamiento a la isla, a pesar de conocer la hostilidad de los sentineleses, a pesar de las advertencias de todos los que le dijeron que era una locura, Chau sobornó a pescadores locales para que lo llevaran a North Sentinel. Su plan era acercarse a la playa, establecer contacto pacífico y eventualmente convertir a los sentineleses al cristianismo. Llevaba una Biblia, regalos y una convicción inquebrantable de que Dios lo protegería. Su primer intento de acercamiento fue recibido con flechas. Una flecha atravesó la Biblia que llevaba como escudo, milagrosamente sin herirlo gravemente. Cualquier persona racional habría tomado esto como una señal clara de que no era bienvenido y se habría marchado. Pero Chau regresó al día siguiente. Esta vez, los sentineleses no fallaron. Lo mataron en la playa. Su cuerpo fue arrastrado hacia el interior de la isla y nunca ha sido recuperado. Los pescadores que lo habían llevado presenciaron el ataque desde la distancia y reportaron lo sucedido a las autoridades. El gobierno indio consideró brevemente intentar recuperar el cuerpo, pero finalmente decidió que no valía la pena arriesgar más vidas ni potencialmente exponer a los sentineleses a enfermedades mortales. El cuerpo de John Chau permanece en North Sentinel, probablemente enterrado en algún lugar de la selva, un recordatorio permanente del costo del contacto no deseado. La muerte de Chau generó reacciones intensamente divididas. Algunos lo vieron como un mártir, un hombre de fe que murió tratando de salvar almas. Otros lo vieron como un fanático arrogante que ignoró las leyes, las advertencias y el derecho de los sentineleses a ser dejados en paz y cuya acción puso en riesgo no solo su propia vida, sino potencialmente la existencia de toda la tribu si hubiera portado enfermedades. La comunidad antropológica y de derechos indígenas fue unánime en su condena. El acercamiento de Chau fue irresponsable, ilegal y éticamente indefendible. Los sentineleses tenían todo el derecho de defenderse de un intruso que repetidamente ignoró sus claras señales de que no era bienvenido. Y más importante aún, el incidente ilustró perfectamente por qué las políticas de no contacto existen. Para proteger tanto a las tribus aisladas como a las personas que podrían sentirse tentadas a acercarse. El caso Chau también planteó preguntas éticas profundas que no tienen respuestas fáciles. ¿Tenemos alguna obligación moral hacia los sentineleses? ¿Deberíamos intervenir si se enfrentan a alguna crisis, una epidemia, un desastre natural, una disminución poblacional que amenace su extinción? ¿O su derecho a la autodeterminación incluye el derecho a extinguirse sin interferencia externa si ese es su destino? ¿Qué pasa si un niño sentinelés se enferma gravemente y podría ser salvado con medicina moderna? ¿Tenemos el derecho de dejarlo morir para respetar el aislamiento tribal? ¿O la vida de ese niño individual supera las consideraciones culturales colectivas? Estas son preguntas increíblemente difíciles que no tienen consenso, ni siquiera entre expertos en ética, antropología y derechos humanos. La posición oficial del gobierno indio y de la mayoría de la comunidad internacional es clara. Los sentineleses tienen el derecho absoluto a vivir como elijan, sin contacto, sin interferencia. Este derecho está protegido por ley india e internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de todos los pueblos indígenas
a la autodeterminación, a mantener y fortalecer sus instituciones, culturas y tradiciones, y a no ser sometidos a asimilación forzada. Los sentineleses son el caso extremo de este principio. Una población que ha elegido el aislamiento total como su forma de autodeterminación, y esa elección debe ser respetada. Pero aquí está la paradoja inquietante. Nosotros, el mundo exterior, hemos tomado la decisión de respetar el aislamiento de los sentineleses. Pero, ¿los sentineleses mismos tomaron alguna vez una decisión consciente e informada sobre este aislamiento? ¿Saben siquiera que existe un mundo más allá de su isla? ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de conocer las opciones que existen? ¿La medicina, la tecnología, el conocimiento que podrían acceder? ¿O simplemente perpetúan una tradición de aislamiento que comenzó hace tanto tiempo que nadie recuerda? ¿Por qué? Esta es una pregunta filosófica profunda. ¿Puede una elección ser verdaderamente libre si se hace en ignorancia total de las alternativas? No hay una respuesta correcta a esta pregunta. Algunos argumentan que la libertad genuina requiere conocimiento, que los sentineleses no pueden realmente elegir el aislamiento si nunca han experimentado nada más. Otros argumentan que imponer nuestros valores, nuestra idea de lo que constituye una buena vida, sobre una población que claramente no quiere nuestro contacto, es colonialismo cultural en su forma más arrogante. Que nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestro conocimiento, no son objetivamente superiores, simplemente son diferentes, y que los sentineleses tienen una forma de vida que ha funcionado exitosamente durante 30.000 años, mucho más tiempo que nuestra civilización moderna ha existido. Y aquí está la verdad incómoda que debemos confrontar. Los sentineleses nos fascinan no solo porque son misteriosos, sino porque representan algo que hemos perdido. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Una conexión ininterrumpida con su pasado ancestral. Una forma de vida que no ha sido alterada por la modernidad. Una relación con la naturaleza que es directa e inmediata. Vivimos en un mundo de alienación, donde la mayoría de las personas están desconectadas de la fuente de su alimento, de su comunidad, de su propósito. Los sentineleses, en contraste, viven vidas de significado inmediato. Cada día es una cuestión de supervivencia, de trabajar juntos como comunidad, de mantener las tradiciones que han permitido a sus ancestros sobrevivir durante incontables generaciones. No hay crisis de significado, no hay depresión existencial, no hay búsqueda de propósito. El propósito es obvio: sobrevivir, prosperar, transmitir el conocimiento a la próxima generación. Pero sería romántico e ingenuo idealizar su existencia. La vida como cazador-recolector es dura. La mortalidad infantil es probablemente alta. Las enfermedades y lesiones que serían menores para nosotros pueden ser fatales para ellos. La escasez de alimentos es una amenaza constante. No hay jubilación, no hay cuidado para los ancianos más allá de lo que la comunidad puede proporcionar. La vida es probablemente corta y físicamente demandante. No tienen arte, música o literatura que nosotros podamos reconocer como tal, aunque seguramente tienen formas culturales de expresión que no podemos ver desde fuera. No tienen la capacidad de dejar un legado más allá de su isla, de contribuir al conocimiento humano acumulado, de participar en la gran conversación de la civilización. Entonces, ¿qué futuro tienen los sentineleses? Las proyecciones no son optimistas. Su población es pequeña, probablemente en el rango bajo de cientos o menos. Poblaciones tan pequeñas son vulnerables a la extinción por eventos estocásticos, mala suerte genética, desastres naturales. El cambio climático está elevando el nivel del mar, lo que podría inundar partes de su isla en las próximas décadas. Los ciclones en el Océano Índico están volviéndose más frecuentes e intensos. La sobrepesca comercial está agotando los recursos marinos de los que dependen. Todas estas amenazas existen sin que los sentineleses tengan ninguna idea de qué están sucediendo, sin ninguna capacidad para adaptarse o buscar ayuda. Es muy posible que en los próximos 100 años
los sentineleses desaparezcan completamente. No debido a contacto forzado o violencia externa, sino simplemente debido a las realidades demográficas y ecológicas de ser una población pequeña en un mundo cambiante. Y si eso sucede, se perderá algo irreemplazable. No solo una población humana única, sino una biblioteca viviente de conocimiento ecológico, una lengua que nunca será documentada, una cultura que representa 30.000 años de continuidad humana ininterrumpida. Cuando muera el último sentinelés, se cerrará una ventana a nuestro pasado más profundo que nunca podrá ser reabierta. Algunos científicos han propuesto que deberíamos al menos intentar documentar lo que podamos sobre los sentineleses antes de que sea demasiado tarde. Usar drones para observar desde arriba, grabar su idioma a distancia, estudiar genéticamente cualquier muestra que podamos obtener sin contacto directo. Otros argumentan que incluso esto sería una violación de su privacidad y autonomía, que tienen el derecho a desaparecer sin ser estudiados como especímenes científicos. Es un debate sin solución fácil, un choque entre el imperativo científico de preservar conocimiento y el imperativo ético de respetar la autonomía y privacidad. Lo que los sentineleses nos enseñan, más que cualquier otra cosa, es humildad. Nos enseñan que nuestra forma de vida, nuestra civilización tecnológica, nuestra conexión global, no es el único camino posible para la humanidad, que hay otras formas de ser humano, formas que han existido por mucho más tiempo que la nuestra, formas que son igualmente válidas y valiosas. Nos enseñan que el progreso no es lineal ni inevitable, que más tecnología no significa necesariamente más felicidad o más significado. Nos enseñan que a veces la decisión más sabia es decir no, rechazar el cambio, mantener lo que funciona. Los sentineleses son un espejo oscuro que refleja nuestras propias ansiedades sobre la modernidad. Cuando los miramos, nos preguntamos si hemos ganado más de lo que hemos perdido en nuestro viaje de 30.000 años desde las playas de África hasta las ciudades de cristal y acero. Nos preguntamos si ellos, en su simplicidad voluntaria, en su rechazo total de todo lo que consideramos progreso, podrían estar, en algún sentido profundo, más cuerdos que nosotros. Y que tal vez, eso está bien. Tal vez el mundo necesita lugares sagrados, intocables, donde la humanidad pueda existir en sus propios términos, sin interferencia externa. Tal vez North Sentinel es un recordatorio necesario de que no todo necesita ser conocido, documentado, entendido, incorporado al gran archivo del conocimiento humano. La historia de los sentineleses es fundamentalmente una historia sobre el contacto, o más precisamente, sobre la ausencia de contacto. Es una historia sobre los límites del conocimiento humano y de la intervención humana. Es una historia que nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre el progreso, la civilización y lo que significa vivir una buena vida. Y es una historia que probablemente nunca conoceremos completamente, porque los protagonistas han elegido no contárnosla, y tenemos la obligación ética de respetar esa elección. Cuando miras hacia North Sentinel desde un barco a 5 kilómetros de distancia, lo único que ves es selva verde oscuro y playa blanca. No hay señales de vida humana, ninguna estructura visible, ningún sonido audible. Pero allí ocultos bajo el dosel de la selva, están los últimos representantes de la primera gran migración humana, los guardianes de secretos que nunca compartirán los portadores de un linaje que se extiende ininterrumpido a través de 1500 generaciones. Están viviendo hoy exactamente como vivieron hace 30.000 años, cazando las mismas costas, hablando el mismo idioma ancestral, contando las mismas historias antiguas, bajo las mismas estrellas. Son la humanidad extraña, los olvidados, los que eligieron quedarse atrás mientras el resto de nosotros nos lanzábamos hacia adelante en la gran carrera del progreso humano. Y su existencia plantea una pregunta que no podemos responder y que tal vez no deberíamos intentar responder. ¿Quién tomó la decisión correcta
ellos o nosotros. ¿Quién ha vivido más sabiamente? ¿La tribu que ha permanecido sin cambios durante 30 milenios? ¿O la civilización que lo ha transformado todo en 300 años? No lo sabemos, y los centineleses, ciertamente, no nos lo dirán. Permanecen en su isla, rechazando nuestro mundo, viviendo su verdad ancestral, inmunes a nuestras preguntas, indiferentes a nuestra curiosidad, y absolutamente determinados a permanecer exactamente como son hasta que el mar finalmente reclame su isla, o hasta que el último de ellos respire su último aliento, llevándose consigo 30.000 años de historia humana que el mundo nunca conocerá.